Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. En primer lugar, en el programa hemos agendado un punto que tiene que ver con la evaluación de las denuncias acerca de la presencia del narcotráfico en la política boliviana. Esto a raíz de denuncias que han surgido los pasados días, por ejemplo, del diputado Rolando Cuellar acusando al vicepresidente del MAS, Gerardo García, de vínculos precisamente en este ámbito. También el diputado de Creemos, Ervin Bazán, acusaba a un concejal del municipio cruceño, concretamente al hijo del alcalde Johnny Fernández, de similar situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país con este tema? La posible vinculación de la política con el narcotráfico. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. Además, se dijo que existe incidencia, podría haber incidencia interna en el movimiento al socialismo a raíz de estas denuncias que han surgido. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con procesos judiciales contra figuras de oposición en el denominado caso Golpe de Estado 1. Es de conocimiento público que varias personalidades han estado compareciendo ante el Ministerio Público para dar cuenta de algunas declaraciones respecto a consultas existentes precisamente en este tema. Este es el segundo punto en el programa. Y finalmente, a modo de reflexión, un repaso al curso del proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado. No hay mucha gente que se ha presentado hasta ayer, que ha vencido, que se ha cerrado ayer viernes el periodo precisamente de presentación de documentos de parte de los profesionales que buscan y aspiran acceder al cargo en la Contraloría General del Estado boliviano. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora y ya es usual en el programa realizar un sorteo previo para establecer el orden de participación. Y en consecuencia damos la bienvenida inicialmente al representante del CONADE, don Manuel Morales, que está junto a nosotros. También le damos la bienvenida al politólogo Marcelo Silva. Y finalmente a don Antonio Gómez, como también politólogo y comunicador. Él estará participando por primera vez en el programa. Rápidamente damos inicio a las primeras consultas en el programa. Antes vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Vamos con usted rápidamente con la primera consulta, don Manuel Morales. ¿Qué criterio existe respecto a este tema de las denuncias acerca de la presencia del narcotráfico en la política boliviana? Muchos dicen, bueno, antes era peor, ahora quizá es mucho es menos contundente, otros tienen una evaluación adversa, pero será la respuesta esa, decir que ante estas vinculaciones, bueno, antes también había. ¿Qué dice usted? Muy buenas tardes, adelante, don Manuel Morales. Sí, muchas gracias. Cuando conocimos, ¿no?, la información del diputado Cuellar, lo primero que hicimos fue mandar una nota, ¿no?, como CONADE al Tribunal Supremo Electoral, solicitándole que aperture una investigación. Es decir, no nos hemos animado a pedir
cancelación de personería jurídica, ni animarnos a plantear alguna sanción, sino en dando lectura a la ley de partidos políticos, de organizaciones políticas, la 1096, estipula con claridad que existen prohibiciones, ¿no?, para las organizaciones políticas, y dentro de las prohibiciones, por ejemplo, está la de recibir dineros públicos, en fin. En el último acápite se señala que las organizaciones políticas no pueden recibir dineros ilícitos, ¿no?, de origen ilícito. Entonces, nos interesa mucho que el Tribunal Supremo Electoral pueda realizar una investigación de manera transparente y pueda informarle a la opinión pública cuál es el resultado de su investigación, ¿no?, y establecer si evidentemente ha habido contribuciones al movimiento al socialismo. Desde el año 2014 se menciona en la denuncia de manera sistemática y de forma mensual. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral pueda darnos una respuesta en función a las competencias, atribuciones que tiene, ¿no?, como un órgano del Estado, y que se encarga además de la supervisión o el acompañamiento, o no sé, o la investigación de lo que hacen los partidos políticos. Ahora, ese es un aspecto, digamos, de respuesta frente a la emergencia de esta denuncia. Sin embargo, nosotros hemos ido construyendo durante todo este tiempo una posición que seguramente no puede ser compartida por toda la opinión pública, ¿no?, porque responde también a varios criterios que nosotros tenemos. No pretendemos que todo el mundo piense igual, pero hemos estado a través de investigaciones, con publicaciones y de una manera muy reiterada, señalando que en Bolivia, desde que sube Evo Morales, hay un nexo entre la política, el gobierno y el tema del narcotráfico. ¿Cuál es el nexo fundamental que nosotros hemos ido identificando? No hablamos de que Evo Morales es un vendedor de cocaína al raleo, o que él se ve con carteles, ¿no?, y ofrece cientos de kilos de cocaína. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que el presidente Evo Morales es presidente de 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, y de acuerdo a los datos históricos, que además, entre paréntesis, nadie en Bolivia quiere investigar, ni parecería que existiría una instancia con las capacidades suficientes para hacer una investigación, los datos históricos señalan que casi el 97%, ¿no?, de la hoja de coca del Chaparé ingresa a mercados ilegales o se desvía hacia el tema del narcotráfico. Este es un primer elemento, ¿no?, pero ese elemento, que ya la población más o menos lo conoce, se complementa con otros datos, ¿no?, que quisiéramos brindarles. Durante toda la gestión de Evo Morales, prácticamente el viceministro Cáceres y hasta las actuales autoridades del viceministerio, y que han tenido un mando real, físico, ¿no?, sobre la policía que realiza actividades antidrogas, prácticamente han sido miembros del Chapare, ¿no? El viceministro Cáceres era persona de confianza de Evo Morales, y lo que nosotros sabemos es que prácticamente el control de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está subordinado al Ministerio de Gobierno y no a la policía, a los mandos naturales de la policía. Es decir, lo que haga o deje de hacer la Fuerza Especial, UMOPAR, las operaciones conjuntas que se hacen incluso con algunas instituciones militares, prácticamente la responsabilidad mayor está en el Ministerio de Gobierno. El año pasado, el 2021, se ha aprobado una ley de ascensos a generales, donde se ha establecido, y ha sido motivo también de un debate público político, de que el ministro de Gobierno es parte del alto mando policial. Es decir, el nexo entre el mando político, que está vinculado al gobierno del MAS, y la policía, y el control absoluto que se tiene de la Fuerza Especial, pues otorgan al MAS, al Movimiento al Socialismo, también mayor responsabilidad en la lucha antidrogas. Ahora, ¿cuáles son los problemas, ¿no?, que nosotros estamos detectando? Hay una pérdida considerable de la eficiencia
de las labores antidrogas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, reflejada en un montón de estadísticas, ¿no?, que no vale la pena en este momento darles a la opinión pública, pero podríamos hablar de un cuadro general de ineficiencia de la Fuerza Especial. Desde operaciones que incautan cada vez menos droga, de manera muy suspicaz encontramos que se hacen incautaciones de cocaína, pero prácticamente se detienen a pocas personas, y esto ha señalado además toda una crisis dentro de la institucionalidad policial y política, porque tenemos una lista considerable, ¿no?, de varios nombres de diputados vinculados al movimiento al socialismo. El último es el diputado que el ministro del Castillo lo denunció penalmente, que es un diputado del MAS que fue encontrado llevando un camión de hoja de coca a la zona roja de Oruro, ¿no? Entonces, Vázquez es el diputado que supuestamente estaría siendo ya investigado, y luego existe una cadena muy grande de nombres de personajes del mundo delictivo del narcotráfico vinculado al movimiento al socialismo. No solamente estamos hablando de los ex generales de la Fuerza Especial o ex coroneles o mayores, sino estamos hablando de una serie de personajes desde el ex alcalde de Montero, ¿no?, otros tipos de autoridades vinculadas al tema del narcotráfico. La cantidad de fotografías y de referencias que hay de connotados narcotraficantes con militantes del MAS es impresionante, ¿no? Nunca en la vida política del país los políticos se han sacado tantas fotografías en tantos actos de manera tan reiterada. Entonces se puede ver, por ejemplo, a uno de los familiares, Lima Lobo, con Juan Ramón Quintana. Se puede ver a Carlos Romero en varias fotografías con narcotraficantes. Se ha visto el caso de policías que han sido, se les ha entregado certificados, ¿no?, de apoyo desde la policía para que puedan proseguir con sus actividades ilícitas. Nunca antes en la historia del país se había conocido a tanto brasilero con carnés de identidad del CEGIF, ¿no?, falsificados con dobles identidades. Nunca antes se había conocido la cantidad de ajuste de cuentas, ¿no?, que se da en la frontera con el Brasil, en Santa Cruz, ¿no?, en poblaciones del Beni. Es decir, hemos llegado a una situación donde prácticamente la relación entre la política, el poder, porque ese es el otro elemento que es importante subrayar, y el narcotráfico está muy íntimamente ligada, ¿no? El MAS prácticamente a estas alturas del partido no tiene posibilidades de desligarse de ese vínculo que ha permitido que Evo Morales, siendo presidente de las 6 federaciones, sea presidente del país. En estos momentos existen senadores que vienen del Chapare. Andrónico Rodríguez es el tercer hombre en la sucesión constitucional, es del Chapare, y las pugnas internas que ahora están saliendo a partir del caso de los narcoaudios, donde prácticamente ya han sido dado de baja 2 comandantes de la Fuerza Especial y de Humopar, denunciados por Evo Morales en actividades de encubrimiento al narcotráfico, nos van señalando que todo este cúmulo de informaciones, por supuesto que va a ir saliendo de manera mucho más cotidiana. Entonces, en conclusión, para dar este primer pantallazo, lo que el diputado Cuéllar, que es diputado del MAS, eso todo el mundo lo sabe, ha abierto, es realmente un ventilador, una caja de Pandora, y por eso nosotros queremos que sean las propias instituciones del Estado las que vayan a realizar estas investigaciones, especialmente el Tribunal Supremo Electoral, porque estaríamos frente a un antecedente difícil de imaginar, ¿no? Si bien en el pasado puede haber habido algunos políticos que han estado comprometidos con temas de narcotráfico, nunca se ha escuchado que una persona vinculada al narcotráfico hubiese dado aportes a una organización política por más de 3 años, de manera sistemática y periódica, y esa denuncia sale dentro del MAS. O sea, es un tema absolutamente delicado. Y como les digo, nosotros consideramos que vamos a seguir ejerciendo una presión social, haciendo la denuncia correspondiente,
pero ahora es tiempo que las autoridades hablen, y la primera autoridad que tiene que pronunciarse es el Tribunal Supremo Electoral, y más cuando hay algunos antecedentes. El señor Hassen Teufel en diciembre del año 2021 señaló que el tribunal se iba a pronunciar sobre una denuncia de pérdida de personería jurídica del MAS por haber utilizado en la última campaña electoral del 2020 bienes del Estado. Hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que ha pasado. Por el otro lado, hay un estatuto del MAS que obliga a todo funcionario público a cotizar al movimiento al socialismo. Entonces, son respuestas que el Tribunal Supremo Electoral tiene que darlas, y con este dato más que se ha adjuntado ahora, creo que estarían dadas las condiciones para que el Tribunal Supremo Electoral le dé una explicación seria y razonable al país. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales por esta primera intervención en el programa. Le pasamos ahora el micrófono a don Marcelo Silva para que pueda dar cuenta también del primer punto. ¿Qué dice usted? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tema del narcotráfico, supuestas vinculaciones con la política? ¿Estamos volviendo al pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo eso afecta incluso internamente en el movimiento al socialismo? Porque recordemos, la primera denuncia de esta última etapa surge de un diputado de la bancada del MAS contra el vicepresidente de esa fuerza política. Gracias, José Luis, un gusto, un privilegio poder conversar con usted y con toda la audiencia de Panamericana que nos escucha a lo largo del país y fuera de nuestras fronteras, además que es muy amplia. Un cordial saludo a Antonio, Manuel, con quienes me toca hoy día compartir esta mesa tan grata. A ver, son dos temas absolutamente distintos, ¿no? Distintos. El primero es el tema de la incursión o la relación que pueda tener el narcotráfico con la política, un tema mucho más viejo que la ruda, ¿no? Ahorita vamos a poner varios ejemplos, indudablemente, de algunos escandaletes que ha tenido la democracia boliviana en función a algunos vínculos con personajes en relación al tema del narcotráfico, ¿no? Varios en la historia. Estoy haciendo un recuento así rápido de la historia, y no ser los gobiernos interinos, es muy difícil que alguien se haya salvado, ¿no? Incluso el gobierno de transición de Áñez tiene ahí un pequeño escandalete de una relación con el tema de narcotráfico, pero bueno, enseguida vamos a hacer un repaso rápido. Pero el otro es un tema también delicado, y ya que corresponde a otra lógica política, es decir, cómo se instrumentaliza, ¿no?, esta posible relación entre el tema del narcotráfico en las pugnas internas que en este momento tiene el movimiento al socialismo, y que de alguna manera han estado anunciadas y curadas en sana desde hace varios meses, ¿no? No nos olvidemos que Evo Morales hace 3 meses aproximadamente dijo: ojo, ¿no? Cuidado, desde el Ministerio de Gobierno, desde la DEA, desde los sectores de derecha de mi partido, están conspirando para plantar pruebas y quieren desacreditarme políticamente, etcétera, ¿no? Entonces se veía que la mano de pugnas políticas partidarias que en este momento existen dentro del movimiento al socialismo iban a salir por ese lado. Por eso quiero separar un poco las aguas, porque están separadas, no es exactamente lo mismo. A ver, sobre el tema recurrente de la injerencia del narcotráfico en la política boliviana, este es un tema que lamentablemente la clase política y el sistema en los hechos no ha podido resolverlo, no ha podido resolverlo, por lo menos desde el ámbito de la democracia, ¿no? Quiero recordar que don Hernán Siles Suazo, el gobierno de don Hernán Siles Suazo en su momento tuvo un pequeño escandalete con la aparición de algunos videos donde todos habían ido de alguna manera a pedir ayuda en el tema de financiamiento del narcotráfico. Hubo alguien que lanzó esos videos, al final todos se callaron, decidieron hacer un pacto del silencio, decir no, aquí no pasó nada, etcétera. Vino el gobierno de Paz Estenssoro, ¿no? Y ahí tenemos Huanchaca, ¿no? El gran escándalo de Huanchaca, ¿no? Que indudablemente marcó también y salpicó muchísimo el tema de la gestión de Paz Estenssoro, la administración incluso de en ese entonces el Ministerio del Interior, etcétera, y la suspicacia de una protección a la actividad del narcotráfico que indudablemente estaba ahí. Vino Jaime Paz Zamora y ni hablar, ¿no? O sea, ni hablar,
El caso de los narcovínculos que incluso terminó con Oscar Eid con una sentencia, ¿no? en la cárcel, y que indudablemente marcaba de alguna manera una relación muy nítida de ciertos personajes relacionados al narcotráfico con el gobierno de Jaime Paz, ¿no? Viene Sánchez de Lozada y tenemos a Barbas Chocas, ¿no? El famoso escándalo de Barbas Chocas también, que de alguna manera salpica, mueve el tema. Es decir, si vamos a la última de Banzer Diodato, es decir, hay varios elementos ahí, escandaletes que indudablemente saltan y nos dicen, nos apuntan, señores, el narcotráfico ha estado de alguna manera presente, o por lo menos ha estado cerca a las esferas de poder político, ¿no? No ha habido tampoco, pese a que el país ha vivido N circunstancias, escuchaba hace poco, es necesario conformar comisiones, las comisiones tampoco han funcionado. Y me acuerdo comisiones interparlamentarias interpartidarias, perdón, el Parlamento, que han tratado de esclarecer el tema, no han logrado absolutamente nada, ¿no? En el tema. Entonces, creo que acá Manuel toca un tema que me parece fundamental, y es el hecho de que si alguien tiene que empezar a regular por lo menos el tema de del financiamiento de la actividad de los partidos políticos y tratar de sesgar el tema de la posible inclusión de dineros sucios, es el órgano electoral, que además se ha lanzado él mismo esa tarea, ¿verdad? Es decir, de control y fiscalización. Ahora, y esto significa indudablemente algo que siempre lanzo y digo, ¿no? El órgano electoral tiene que aprender a ser un órgano del Estado. No lo es. Es decir, en el tema de encuestas deja hacer y pasar, cuando la responsabilidad de las encuestas es del órgano electoral, no es de las empresas encuestadoras. Una empresa encuestadora puede hacer lo que le dé la gana, pero la ley, la norma dice, señores, es el órgano electoral el que autoriza, después de una verificación exhaustiva de que son reales, etcétera, etcétera, el tema de las encuestas. Lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, de algo que se ha mencionado acá. Es absolutamente democrático, constitucional, etcétera, el tema de que se puedan pedir aportes a los militantes de los partidos. Eso lo tiene que, ese no es un tema del partido, es un tema del órgano electoral. El órgano electoral tiene que decir, está prohibido, señor, y usted va a estar bajo sanción si hay esta o esta otra cosa. Otra de las cosas que se está diciendo, por ejemplo, últimamente es bueno que los partidos políticos tengan o no tengan sus escuelas de formación de cuadros. Eso es obligatorio por ley. Los partidos políticos tienen que tener sus escuelas de cuadros y de formación ciudadana por ley. Para eso les da plata el órgano electoral, o para eso les debería dar plata el órgano electoral. Eso dice la normativa, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de estos temas, y veo también que hay ya en la ley boliviana el tema, se ha repuesto el tema del financiamiento a los partidos políticos, aunque ya no es un financiamiento directo, ya no es entregar recursos y demás. El órgano electoral es el que debe tener un sagrado control de lo que significa el gasto, los ingresos de los partidos políticos. Y esto a través de detalles de contabilidad, libros de contabilidad. Esto he gastado en publicidad estatal, esto he gastado en campaña, esto he gastado acá, traiga la factura, traiga eso. Ese es el control que debería hacerse, ¿no? Claro, que este control pueda ser permeable a dineros, intereses, por supuesto que sí, pero de alguna manera me parece importantísimo el hecho de que estas cuestiones, estas fotos, estas actividades que salen generalmente en campaña, ¿no?, de alguna manera sean menos descaradas o más disimuladas, si uno quiere, de las que son ahora, ¿no? Mucho apuntamos al tema de este último escandalete de Nayar, por ejemplo, ¿no? Y fotos con gente del movimiento al socialismo, la relación con el movimiento al socialismo, pero este compañero había sido una persona muy hábil, ¿no? Tiene fotos con Cremos, tiene fotos con UCS, tiene fotos con Pumari, tiene fotos con todos, ¿no? Eso significa que probablemente el tipo o es muy ágil, o es que ha dado aquí, ha dado allá, ha dado allá, ha dado aquí. ¿Qué es lo que ha pasado, verdad? Eso nadie puede decirnos. Ese es un elemento central.
¿no? Una vieja práctica además, ¿no? Que se tiene en Bolivia, ¿no? Entonces, por si acaso este gane, le voy a dar, a este otro también le voy a dar, a este otro también, por si acaso, ¿verdad? Así me cubro de todas partes. Esos son elementos indiscutiblemente que tienen que estar controlados, yo creo, en época electoral, en el desarrollo mismo de los partidos políticos por el órgano electoral. Ahora, ¿qué pasa después? Y ese es otro tema, ¿no? Ese y es otro tema. El país siempre ha querido afrontar temas de políticas de Estado mayúsculos, con temas interesantes, como la demanda marítima, pero nunca ha querido tomar políticas de Estado, por ejemplo, con el tema del narcotráfico. Nunca había una iniciativa gubernamental de nadie para hacerlo. Y como no lo hay para la justicia, por ejemplo, ¿no? Y no nos hagamos los locos. No hay esta que debería ser la política estatal más grande y más desafiante de la historia del país, que es la reforma a la justicia. A nadie le interesa un rábano, así de sencillamente. Se la ha delegado a un ministro, se la ha delegado a un segundo plano, como decir, hágala usted y, bueno, no nos deje de molestar, aquí nadie va a reformar la justicia, a nadie le interesa reformarla tampoco, ¿no? Entonces, pienso que el tema de la política y narcotráfico es un tema sin resolución, es irresoluto, mientras no exista, por supuesto, una decisión política que lleve a la creación de una política de Estado, a la configuración de una política de Estado. Por lo tanto, es simplemente dar vueltas y vueltas y vueltas sobre cuestiones que han sido muy recurrentes en la historia del país y que no creo que valga la pena seguir escarbándolas, porque da eso, ¿no? Pero también en este hubo, y en este otro hubo, y las fotos, y etcétera, etcétera. La segunda parte, así rapidita. Dos cosas que me parecen centrales. Una, el elemento de la disputa que hoy día tiene el movimiento al socialismo, no creo solamente en el ámbito de los liderazgos, no creo únicamente en el ámbito de los liderazgos, el liderazgo de Evo Morales, el liderazgo de Luis Arce, el liderazgo de David Choquehuanca, se expresa en espacios, en la captura de espacios de poder, en el ámbito además de ciertas contradicciones, de ciertos ataques, sino que me parece también que se está centralizando en algo que me parece importante, ¿no? Y que debería llamarnos la atención, es quién maneja la lucha antidroga en el país, ¿no? Creo que es el centro, si se han dado cuenta, es la pelea, ¿no? Primero, el presidente Arce hace meses recibió la dura confrontación de querer cambiar a su gabinete por parte de los movimientos sociales y su propio partido. Venció la pulseta en enero, venció la pulseta. En febrero volvieron al contraataque, dijeron: en febrero vamos a volver a tocar este tema y vamos a volver a ver qué ministros se van a ir, vamos a cambiar. Y ganó la pulseta. Pero al final, si se han dado cuenta, esta pulseta se ha concentrado únicamente y centralmente en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Y en la Policía Nacional. Se ha logrado hace 2 semanas precisamente, algo menos, la remoción ya del alto mando de la policía, y eso indudablemente es una consecuencia política que parece haber calmado un poco la avidez por lograr un cambio mayor. Veremos todavía, ¿no? La suspensión de la interpelación del ministro de Gobierno nos puede dar una muestra de que ya las cosas un poco se han ido en cauce, como que se ha negociado, ¿no? El comando de la policía por el ministro, más o menos esa parecida ser la negociación. Entonces ya estaremos en paz, ya no pelearemos, ya no estaremos en discordia. Pero el tema básico está en que pareciera que hay un interés sumo por objetivos políticos, y la pregunta es: ¿quién controla en Bolivia, o qué facción del movimiento al socialismo en Bolivia controla lo que significa la lucha antidroga? Esa es la pregunta, y probablemente el tratar de encontrar esa respuesta nos dé muchos más hechos de análisis. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Le damos la palabra ahora a don Antonio Gómez, su primera participación en Diálogo en Panamericana. ¿Qué nos puede mencionar sobre este primer punto del programa? Adelante. Muchas gracias, saludo a mis compañeros, Marcelo, Manuel, y a ti también. Ya han dicho bastantes cosas, bueno, no sé si es una ventaja comenzar al final,
o al principio, pero bueno, voy a tratar de ordenarme un poco sobre la base de las intervenciones que han hecho. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas en este momento. Primero, la relación narcotráfico y política, y segundo, el uso que se puede hacer políticamente de este fenómeno, ¿no? O sea, uno es el tema principal, la relación narcotráfico y política, y el segundo es qué uso yo como político puedo hacer de esto para sacar provecho, para desprestigiar a alguien así, ¿no? Creo que Marcelo lo ha planteado bastante bien ya. En este momento yo pienso que sería ingenuo pensar que si desaparece el MAS o le quitamos la sigla política al MAS, se va buena parte del problema, digamos, ¿no? Porque no creo que se dé. Ya, o sea, sería, en mi opinión, sería ingenuo pensar eso. O que con Evo Morales ha comenzado, digamos, la narcotización de las relaciones políticas en Bolivia, digamos, ¿no? Si tenemos un poquito la historia, tenemos que remontarnos a 1960 para ver los inicios del narcotráfico en Bolivia, pero como ha señalado Marcelo hace un momento, tenemos hitos que muestran que esta relación ha sido constante, ¿no? Y peor todavía, ¿no? Porque tú te debes acordar, Manuel, cuando estábamos saliendo de colegio se publica un libro que se llama La Beta Blanca de René Vasco Piaz Piazo, donde plantea una tesis, ¿no? René Vasco Piaz Piazo, este escritor boliviano, que dice que a Banzer se le acababa el estaño y no sabía cómo, digamos, encontrar otra fuente alternativa de ingresos, ya no solo para el Estado, sino para la amplia casta militar que tenía entonces, y encuentra a la Beta Blanca, encuentra el narcotráfico, que ya estaba por ahí, pero lo que hace Banzer es ponerlo a niveles de Estado. Y ahí hay toda una investigación donde él muestra cómo lo ha hecho, personajes, todo lo demás. Y lo que le critica a Banzer a García Mesa es que ha sido tan torpe de mostrar esto de una manera tan burda, que ha sido descubierto, digamos, de una manera así internacional, nacional. Acuérdense el famoso programa de Dan Rather, el ministro de la cocaína, en 60 minutos, donde muestra que el ministro de gobierno era pues el ministro de la cocaína, ¿no? O sea, hemos tenido en Bolivia niveles importantes de vinculación de la política con el narcotráfico. Lo que tú mencionas, Huanchaca, no es problema menor, o sea, no es un escandalete, ¿no? Ya se mata a un científico que va a investigar ahí al parque que hoy lleva su nombre, y después para sacar el cuerpo de Noel Kempf Mercado, el gobierno del MNR se niega, o sea, se niega. Ha tenido que haber una presión social muy fuerte para que el gobierno del MNR mande a buscar esos cuerpos que estaban ahí muertos. Él, su piloto y su guía, se salva un español, ya, y precisamente en el paro del Comité Cívico de esta última época, ellos tratan de reflotar eso. Trataron de hacer una segunda marcha por Noel Kempf Mercado, pero no les dio. Ya, el vínculo de que caiga el segundo hombre del MIR, partido gobernante, preso, ya, por narcotráfico, no es menor. O sea, es el segundo hombre político del país. O sea, él no tenía un cargo político, pero era el segundo hombre, el hombre de confianza, que muchos dicen se sacrificó por Paz Zamora, ¿no? Se sacrificó por Paz Zamora. Y tenemos también Diodato también, ¿no? Relacionado con rasgos de parentesco con el presidente de gobierno, ¿no? Y liberado en circunstancias extrañas, lo liberan y pone una bomba a la fiscal Bomborges. O sea, no sé, si yo pongo esto, no sé si ahora estamos mejor o peor. Ya, ahorita esos vínculos son demasiado estrechos con el poder. Ya, los vínculos político y poder siempre han existido, ¿no? Y ahora con las denuncias que tienen que ser investigadas y vemos hasta dónde llegan, porque denuncia a Cuéllar a García, Bazán lo denuncia al otro y a Bazán lo denuncia, y Nayar complica también a Janine Áñez, ya que había sido tía, digamos, de un pariente de Nayar. O sea, es toda una complicación, ¿no? Pero si nosotros caemos en el uso político, estamos perdiendo de fondo el problema. O sea, que no hay, digamos, o es muy difícil hacer una política antinarcotráfico, ¿ya? Porque este es un negocio, narcotráfico y política es como echarle gasolina al fuego. Y así vemos el Estado colombiano, ahí podemos ver que esto puede llevar a niveles de violencia insostenibles. Y no van a depender de quitarle la sigla política a un partido o de proscribir a algún líder, porque ahí pues están los grandes intereses en que se juegan, ¿no? Y no olviden, compañeros, digamos que inclusive en Estados Unidos se juegan enormes intereses de financiamiento de partido político que después se cobran. Lo que pasa es que en Estados Unidos eso está más o menos normalizado, ¿no? Se acepta que como yo he pagado la campaña, pues tengo que esperar un retorno a mis aportes, ¿no? Y ahí quedan pues chiquitos nuestros aportes de los militantes, que no creo que puedan ser obligados, sino los dicen voluntarios. Y todos además tienen. Yo tenía una tía que tenía carnets de ADN, MNR, de todos los partidos, MIR,
cada vez que cambiaba el gobierno. Yo decía, ¿por qué haces eso? No, pues yo tenía 16 años, eres un inconsecuente. No, es que si no, no consigo trabajo, si no tengo trabajo. Entonces eso ha sido así. Pero quiero rescatar, y aparte del uso político que se le pueda dar a esto, Marcelo ha tocado una cosa que me parece central. Ya, si va a haber una política antinarcotráfico de nuestro Estado, va a ser porque haya un acuerdo político entre las clases políticas, ¿no? Porque en este momento, digamos, el MAS tiene mayoría simple en el Parlamento, pero no tiene los 2/3, o podrían ensarzarse en un largo debate, ¿no? Pero en este momento tiene que haber una voluntad de las clases políticas de querer hacer algo. Yo pienso que no lo hay, y me baso en una cosa. Algo fundamental para investigar los nexos del narcotráfico del partido de gobierno, los que estén, es la ley de investigación de fortunas. Que hace poco se propuso una ley de investigación de fortunas y no se la quiso aprobar. Los mismos partidos que hoy están cuestionando nexos, digamos, de políticos con el narcotráfico, no han querido aprobar la ley de investigación de fortunas, que es central, digamos, en nuestras democracias, ¿no? Y precisamente Arturo Murillo está preso en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene una ley de investigación de fortunas o de ingresos que permite, digamos, la apertura de a la vista de las cuentas bancarias, todo lo demás. Entonces, no confundamos, digamos, el uso político que se le puede dar al narcotráfico, que es muy rentable, ¿no? Me basta tener una foto, y he visto ahora la foto, lo están complicando a Gustavo Pedraza, porque tiene una foto con un supuesto narcotraficante manejando su auto. Pero no confundamos eso con el problema real de fondo. Y el problema real de fondo, como he tratado de mostrar con algunos datos, es un problema de larga data, que tiene, digamos, raíces más profundas. Y además está el microtráfico, ¿no? Que es otro gran problema, ¿no? Porque como están los grandes potentados del narcotráfico, también están los pequeños que día a día, digamos, se hacen su pequeño negocio de este tipo. Pero eso va a pasar, no solo porque se le dé una ley al sistema político, al órgano electoral plurinacional, va a pasar porque tiene que haber una propuesta gubernamental y tiene pues que haber un consenso político de que este problema es grave y tenemos que sentarnos a debatir, hacer una ley de investigación de fortunas, investigar los partidos políticos, porque hay partidos políticos que también tienen vínculos financieros, me imagino, con otros sectores que no necesariamente son narcotráfico. ¿Estarán dispuestos los partidos políticos a abrir esos lazos? ¿De dónde habrán sacado? Ya, esa es la gran duda que yo me pongo en este momento. Ya, y para terminar, una cosa más quería decir, el Ministerio de Gobierno. Ya, ahí tengo un dato que precisamente estaba viendo ahorita el informe de Naciones Unidas sobre los actos de represión al narcotráfico, y el 2021 tenemos un 21% más de operativos que el 2020. O sea, contrariamente a lo que he escuchado hace un momento, ha habido más decomisos y más operativos. Ya, precisamente se escuchaba mencionar que una de las causas de molestia del sector del Chapar era esa, ya que efectivamente se está haciendo más decomisos ahora, y más bien, digamos, ¿cómo lo pongo? Como que no querían, digamos, que eso siga sucediendo de esta manera. Ya, este es un problema muy serio. Ya, no solo su uso político es menor, pueden caer líderes, pueden caer siglas, puede caer todo lo demás, pero el de fondo es, digamos, si nosotros vamos a ser capaces como bolivianos de dotarnos de una política estatal de consenso político ante el narcotráfico, o nos vamos a seguir enredando. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Antonio Gómez. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Sin duda existen algunas puntualizaciones respecto a lo que se ha manifestado hasta el momento. Hubo también un manejo un tanto distinto de los tiempos. No podemos, obviamente, hay el tiempo debido para que puedan exponer con amplitud cada uno de ustedes sus ideas, sus criterios. Por eso el programa dura 2 horas, ¿no? Para abordar de manera amplia el tema, pero vamos a ir reduciendo ahora el tiempo de participación un poco para ir completando algunas ideas, algunos criterios y algunas puntualizaciones. Don Manuel Morales, en este primer punto, para ir cerrando el punto. Sí, gracias. Claro, es cierto que en la historia del país siempre ha habido narcotráfico, desde Barrientos, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de 14 años del gobierno del MAS, donde la política antidrogas ha sido desarrollada de forma meticulosa, y podemos observar también sus resultados.
Entonces, lo que pasa es que a veces se soslaya, ¿no?, el conocimiento sobre el tema del narcotráfico y se intenta hacer una generalización, ¿no? Siempre ha habido, entonces, de qué nos preocupamos, pero no es así. Yo quiero explicar, a ver, de la manera más breve y rápida posible, cuál es la política antidrogas del gobierno, cuáles son los resultados, y no solamente quedarme en el uso que se puede hacer o la interpretación que se puede hacer del tema del narcotráfico. Lo que nosotros sabemos con absoluta certeza es que la política de Evo Morales, desde el año 2008, ha estado orientada primero a alejar a la DEA, pero durante todos estos años se ha consolidado una nueva geopolítica del narcotráfico. Y esa geopolítica del narcotráfico es que el Brasil es el segundo consumidor mundial de cocaína y es nuestro vecino. Por lo tanto, la exportación de cocaína de Bolivia ha dejado de ser centralmente hacia el norte y se ha diversificado hacia el sur. Es decir, se exporta cocaína al Brasil, a Chile, a la Argentina, al Paraguay, y por lo tanto la exportación hacia el norte con Estados Unidos ha dejado de ser un problema. Ese es uno de los logros de la política de Evo Morales. No la reducción del narcotráfico, sino su incremento voluminoso, pero dentro de un nuevo contexto geopolítico. Según los datos que tenemos a nivel internacional, el 40% de la cocaína que llega a Europa viene de Bolivia y del Perú. También tenemos información de que gran cantidad de la cocaína que se mueve en el mundo se mueve a través de contenedores. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que se incauta en un aeropuerto, lo que se incauta en un camión o lo que se incauta en una avioneta es insignificante a los verdaderos volúmenes que se están moviendo. Ahora, en este contexto, si hablamos de que cocaína y narcotráfico ha habido en Bolivia desde los 80, los 90, los 2000, 2010, estamos en 2020, podríamos decir que estamos hablando de 5 décadas, digamos 4 décadas, donde este negocio, esta acumulación de capitales ha sido fecunda. Y sin embargo, en la ley 1386, que fue abrogada con las movilizaciones que hubo el año pasado, en ninguna parte de la ley se hablaba de que la investigación de ganancias ilícitas hacía referencia a temas de narcotráfico. Se hablaba de importaciones, se hablaba del sector informal, pero ustedes revisen, no existe en esa ley que fue abrogada, ni en el anteproyecto, una referencia explícita a los temas de narcotráfico. Y resulta que con la detención de Dávila y la última del señor Nayar, el Ministerio Público y el sistema judicial encuentran todo en ellos, ¿no? Legitimación, etcétera, pero no encuentran delitos de narcotráfico. Esto significa que en Bolivia hay una política de Estado de invisibilizar los temas de narcotráfico. Ahora, si son 2, 3, 4 décadas de acumulación de capitales, de movimiento de capitales vinculados al narcotráfico, es fácil pues hacer una investigación de legitimación de ganancias ilícitas. Por el otro lado, tenemos cifras oficiales de el mismo oficina de la ONUDC y también investigaciones como las nuestras que se establecen ya de manera coincidiendo con la Universidad Gabriel René Moreno y otros investigadores, que en el Producto Interno Bruto de Bolivia, el circuito coca-cocaína, porque no estamos hablando solamente de la cocaína, estaría bordeando el 3% del Producto Interno Bruto. Año tras año, esta actividad económica está consolidada dentro de las cuentas nacionales, solo que para el Estado y para el gobierno, esas cuentas nacionales, por supuesto que no se las ve. Y lo que nosotros hemos descubierto, que con el gobierno del MAS ha habido una mutación dentro de la estatalidad. ¿Eso qué significa? Que tenemos un Estado, se le denomina Estado narco, que ha hecho una serie de modificaciones tanto a la estructura normativa como una serie de disposiciones para fortalecer, promover, apañar la actividad ilícita del narcotráfico, porque en el corazón de Bolivia tenemos un cartel difuso, un cartel social, que es el cartel Chapare, a la cabeza de Evo Morales y sus 6 federaciones, que producen cocaína. Un cartel difuso porque es un cartel social, una amplia base social de producción de hoja ilegal, de transformación, una red de personas que transportan la hoja de coca a lugares
inhóspitos en el altiplano o en la frontera con el Brasil para la producción de cocaína, una serie de vendedores en pequeña escala de cocaína y por supuesto personas que compran fuera del país o en las fronteras y en cantidades más importantes. ¿De qué estamos hablando? Se ha generado a partir de la política del MAS todo un dispositivo legal para fortalecer el narcotráfico, concretamente la ley 906, que ha incrementado de 12.000 a 22.000 las hectáreas legales, ha legalizado lo que la ley 1008 daba por erradicable, que era todos los cultivos de la zona del Chapare. Con eso se han incrementado los cultivos de hoja de coca, se ha legalizado una parte sustancial de estos cultivos, de tal manera que en Bolivia prácticamente se ha incrementado la superficie cultivada de hoja de coca, de tal manera que hemos llegado a situaciones extremas donde ha habido momentos en el año, por ejemplo, 2010, donde no se ha erradicado 31.000 hectáreas. El año 2010 la superficie total que ha sido cultivada ha llegado en Bolivia a 39.200 hectáreas. Tenemos un precio de la hoja de coca que nunca ha dejado de bajar. Una acumulación de la venta de coca que está bordeando los $400 millones, y tenemos además una serie de otras políticas. ¿Qué otras políticas más de manera muy rápida se han implementado? La ley 913, que tiene que ver con el tema de la monetización, el uso de los bienes incautados. Tenemos la sentencia 66-2017, que es una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que la hoja de coca es originaria y ancestral y que por lo tanto puede ser plantada en cualquier parte del país. Fruto de eso, los nuevos cultivos de hoja de coca no solamente que ya están en parques nacionales, áreas protegidas, sino que contrariamente a lo que siempre hemos pensado, se cultiva hoja de coca en este momento en 5 departamentos, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando. Por lo tanto, hay un estímulo desde el gobierno, es parte de la política del MAS, el fomento a la actividad del narcotráfico, porque además están en el gobierno y están en el poder. Lo que yo quiero señalar es que el narcotráfico es evidente. Si ha habido narcotráfico en anteriores años, en décadas anteriores, han estado vinculadas a relaciones de poder. Únicamente personas que están en el poder pueden dedicarse al narcotráfico. Y en este momento, hace 14 años que el movimiento al socialismo tiene un control férreo del Estado, y a partir de ese control férreo del Estado tienen el acceso a los mecanismos de poder. Por lo tanto, narcotráfico en Bolivia únicamente hay azul en este momento. Si otros partidos tal vez hubieran llegado a la administración del Estado, hubieran tenido este control y hubieran sido permeados por el narcotráfico, tendríamos a verdes, rosados o amarillos en la actividad ilícita. Pero en este momento el narcotráfico es una actividad eminentemente vinculada al partido de gobierno. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice usted, don Marcelo Silva? ¿Qué puntualizaciones hacer? A ver, primer elemento, hubiese sido interesante, por supuesto, considerar que en este momento se puede ver al movimiento socialismo como una estructura sólida y compacta, y no es así, ¿no? Entonces la pregunta va un poquito más allá, es decir, ¿quién tiene el control en los hechos, ¿no? Los azules más claros, los azules menos oscuros, los azules más grisáceos, no, ¿cuáles son, no? ¿Cuáles son los que tienen el control? Una de las cosas que indudablemente está viviendo el movimiento al socialismo es una disputa que yo creo es una guerra fría todavía, no es una guerra destructiva, es una guerra fría, que establece sin duda alguna marcar ciertos parámetros por dos cosas. La primera es cooptar mayores espacios de poder para poder planificar una candidatura que seguramente se va a develar de aquí a un año y algunos meses. Otra vez tenemos tiempos electorales que no alargan mucho el tema, no nos olvidemos que tenemos una ley de organizaciones políticas que establece que 8 meses a 9 meses antes del proceso electoral los partidos ya tienen que tener sus candidatos electos, además por primarias electorales, eso dice la ley. Eso dice la ley, esa ley no se ha modificado. O sea que probablemente a mediados del 24, ya tengamos, ¿verdad?, definitivamente candidaturas bastante, o candidatos ya sólidos. Es decir,
creo que esto lleva definitivamente a una pulseta que, insisto, no es destructiva, son tensionamientos, no son cuestiones que terminan fraccionando. Hace muchos meses, yo coincidí contigo, Manuel, acá en esta mesa, en Panamericana, y yo te decía, ese va a ser el talón de Aquiles. Tú me decías, no, es otra la cosa, pero yo te decía, el hecho de que el presidente sea distinto al jefe de su partido, y el jefe de su partido, no sé si te acuerdas de esa discusión que decía, eso va a terminar realmente siendo un tema de mucha discusión. Mira cómo ha pasado el tiempo y se ha convertido en un tema central. Entonces, esta disputa tiene varios caballitos de Troya. Y uno de esos caballos de Troya es el tema del narcotráfico. Porque con ese tema, indudablemente, puedes dañar, ¿no? Puedes dañar. O sea, puedes, de alguna manera, lanzarle dardos indirectos a tu enemigo ocasional, que en este caso entra dentro de tu mismo partido, y poder sacarlo de competencia o dañar o lesionarle la idea. Creo que la pregunta es ahora, ¿quién utiliza y cómo utiliza el tema, bajo la lógica de la instrumentalización del tema del narcotráfico? ¿Qué facción del movimiento al socialismo la utiliza con mayor o menos éxito? Primero, la utiliza aquella facción que quiere que Evo Morales esté fuera del escenario político para el 2025, tratando de involucrarlo en actividades, o involucrar a la gente del Chapare, a la dirigencia del Chapare, que además es su reducto político natural, y creo que es su único reducto político ahora, real, ¿no? Real, donde realmente tiene mando, tiene autoridad, tiene liderazgo inequívoco, ¿no? Se ha quedado reducido ahí, ¿no? Si es este sector, ya Castillo desde hace meses lo había dicho, hay gente del Chapare que se beneficia con la actividad, etcétera. Se han incrementado las actividades de incursión de la policía en el tema del Chapare, hay mayor vigilancia en el tema de control. Es decir, ¿se está tratando de hacer eso? Esa es la pregunta. ¿O es de que dentro de la lógica del ajedrez político, ¿no?, el sector de Evo Morales está aprovechando también este regalito que le están dando para hacer ver un gobierno que no tiene control sobre el tema del narcotráfico? Autoridades del Ministerio de Gobierno que no controlan nada, una policía que no pasa nada, por lo tanto merecen una reestructuración, merecen otras personas tener el control de eso. La anterior semana he leído realmente críticas muy serias de los exministros de Evo Morales, por ejemplo, al ministro del Castillo, ¿no?, diciéndole que realmente su gestión es de las peores que hay. No he escuchado, ¿no?, de esos ministros en algunos casos, ni siquiera esas críticas a exministros de otros gobiernos. ¿No? Por ejemplo, me ha parecido bastante interesante eso, ¿no? O sea, lo han hecho tal cual, pobre ministro del Castillo, ¿no? Los exministros de Evo Morales, ¿no? Le han dicho, realmente es la muestra más clara de lo que no debería hacerse, etcétera, ¿no? Es decir, este es el tema que creo es en el fondo, ¿no? Creo que Evo Morales, lo decía en la anterior, lo anticipaba en mi anterior participación, como que sabía, hombre que sabe leer muy bien política de muchos años, que por ahí iba a ir la mano, ¿no? Y por eso hace meses se curó en sano, dijo, cuidado, el tema del narcotráfico va a ser uno de los temas que se quiere aprovechar para generar esto, lo otro. Lo habrá dicho porque él también lo iba a utilizar para tal vez golpear durísimo al gobierno de Arce y al ministro del Castillo, o porque él quería retomar el control indudablemente de la lucha antidroga en el país, ¿no? O lo habrá dicho porque evidentemente también por ahí iban a ir a dárseles unos golpecitos. Los audios iniciales que había difundido tenían algo de esa intención. Por supuesto, no, pero además no había intención, fue explícito, fue literal Evo Morales, es decir, ojo, se me está queriendo plantar a mí pruebas a través del tema del Chapare, ¿no? Además acá, y luego denunció el mismo actividad de narcotráfico de el Chapare, a lo que a mí me pareció muy sintomático también, porque por primera vez en la historia
Evo Morales reconocía que se estaba haciendo actividad de plantación ilícita de coca en el Chapare, nada menos, ¿no? O sea, es algo que también no deja de ser interesante. Es decir, creo que el tema no debe dejar de ser visto como un tema de instrumentalización política, pero creo que lo peor que podría hacerse es quedarse ahí, porque seguramente se va a quedar ahí. Alguna de las facciones logrará lo que busque. Por ahí tenemos un nuevo ministro de gobierno en los próximos meses. Por ahí tenemos un cambio no solamente estructural en el ámbito de nombres, sino de referencias y padrinazgos en la lucha antidroga en el país. Y el tema va a seguir siendo como si nada. Solamente se habrán cambiado ciertos actores, que creo que en el fondo es lo que se busca. Esto que está viviendo el país es eso, ¿no? Presionar para que, ya se ha logrado que el alto mando de la policía se cambie. Creo que puede haber una pequeña paz en relación al ministro de gobierno, pero creo que se va a volver a las embestidas contra el ministerio de gobierno. Dudo mucho que ahí se calme el tema. A mí me da la impresión de que todavía hay sectores del movimiento al socialismo que quieren tener el control absoluto del ministerio de gobierno y de la lucha antidroga. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Para finalizar este primer punto, don Antonio Gómez, a las puntualizaciones y observaciones que pueda tener. Muchas gracias. Cuando me refería a una ley de investigación de fortunas, no me refiero simplemente al anteproyecto que se ha presentado, ¿no? Sino a que se abra y estén dispuestos los que tienen plata en este país a que se investigue sus fortunas. Ese sería ahí un gran paso, digamos, pero lamentablemente no se pudo. Al análisis que hace Marcelo, yo le añadiría una cosa más, digamos, ¿no? Es un secreto a voces que las élites orientales siempre han tenido problemas de la licitud de sus financiamientos, sea narcotráfico, contrabando, todo lo demás, ¿no? O sea, eso los bolivianos lo sabemos. Y hay un sector, el país no es completamente masista, ¿no? Por lo menos en gobiernos departamentales y municipales, ¿no? Costas ha gobernado 20 años Santa Cruz, Percy Fernández lo mismo, en el Beni pasa lo mismo, digo, ¿no? Entonces hay un sector, digamos, de las élites cruceñas que ahorita están siendo denunciados por vínculos con el narcotráfico, que controla buena parte del territorio, que controla recursos, que controla familias, que controla clanes, ¿no? Eso tiene una explicación histórica. Obviamente, con un estado pequeño, el comité cívico era el que tenía que hacerse cargo de las inversiones en salud, inversiones en agua, inversiones en alcantarillado, ¿no? Pero en este momento el comité cívico se ha convertido, digamos, en los refugios, digamos, ante un estado que no puede ingresar ahí. Y hay algunos lugares, efectivamente, donde el estado actual, el estado que está gobernado por el MAS, en este momento no puede ingresar, ¿no? Y hay yo le pondría un gran signo de interrogación en lo que pasa en Santa Cruz, porque mientras Santa Cruz siga teniendo, digamos, esas élites que se oponen, digamos, a todo lo que puede oponerse, unas élites además, digamos, que están pensando y que no reconocen la nueva Santa Cruz. Yo me pregunto mucho por qué Santa Cruz no tiene peso político acorde, digamos, a su peso económico. Y una de las respuestas que yo me doy es que porque el peso político está en función también del retraso político que tienen, y que sigue siendo un retraso político basado en una casta señorial, ya que todavía se define en el comité cívico, ¿no? Que todavía se definen cacicazgos. Ya en el Beni es peor todavía, digamos, ¿no? Entonces, y esos sectores están vinculados al Chapare porque por ahí sale la droga, o están muy cercanos o son fronterizos, digamos, ¿no? Entonces, a lo que nosotros hemos dicho de que hay que combatir los partidos, que hay que esclarecer todo, si olvidamos ese problema, vamos a olvidar también un gran hoyo negro que tiene Bolivia en ese momento. Pero quiero concluir reiterando, y me parece muy interesante lo que han dicho también los que me han antecedido. Puede que esto sea de un uso político, salgan algunos petardos, se disparen, hay algunos muertos, y otra vez se calme, ¿no? Porque en el fondo no creo que seamos tan ingenuos como para pensar que si proscribimos al MAS, listo, se acabó el narcotráfico y ahí ya murió, digamos, ¿no? Hay intereses más fuertes, donde hay capitales también internacionales, y hay capitales también del Brasil, ¿no? Por eso hemos nosotros lamido un poquito, por suerte, los grupos paramilitares del Brasil. Porque si los grupos paramilitares de Brasil llegan a poner un pie aquí, ahí sí estamos fritos, ¿no? No hemos visto la violencia que pueden tener, no conocemos, ¿no?
Y si no hemos vivido en Colombia, no sabemos lo que eso puede ser. Ahorita nosotros tenemos unos dardos políticos que se están lanzando, pero no tenemos realmente, yo me animaría a decir, un narcoestado. Porque he vivido en Colombia en la época de Pablo Escobar, y ni siquiera ahí se podía llamar a Colombia un narcoestado, porque si bien el narcotráfico permeaba buena parte de la sociedad colombiana, el Estado todavía tenía su lugar. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. En este momento no se va a hacer una política antinarcotráfico integral si no hay un compromiso político. Y ahí yo pienso que todos están esperando. He visto extrañamente callados a muchos actores políticos, ¿no? No he escuchado con unas propuestas serias a Carlos Mesa, a Jorge Tuto Quiroga, a Samuel Doria Medina sobre el tema del narcotráfico. O porque por lo menos digamos, vamos por aquí. Los he escuchado criticar mucho al gobierno y eso está bien, porque para eso están. Pero yo me pregunto, sus electores no les demandarán propuestas, no les dirán, hagan una propuesta en ese sentido, hagan una propuesta, o sea, parece que no tuvieran y no los escucharon en esto. Tal vez se están cuidando de no querer embarrarse, porque es un tema muy escabroso. Ya, pero en este momento nosotros necesitamos que se haga carne de esta necesidad y que una propuesta nacional se empiece a discutir. ¿No? Porque no está bien tampoco querer estigmatizar a los chapareños son la culpa de todo el narcotráfico en el país. Los suprimiremos. ¿Por qué no dividimos mejor la provincia en dos, una parte para tal? No va a ser eso. O sea, no seremos ingenuos, ¿no? No seremos ingenuos y todavía no tiene el poder, escuchaba mencionar como un cartel es mucho más poderoso. O sea, no hemos visto nosotros, ¿no? Nosotros, si bien el tema, digamos, del 41% que sale hacia Bolivia, yo lo he visto ahí en página 7 que lo lanzó, eso también tiene mucho de propaganda porque no estamos viendo tampoco el peso del Perú. Yo me acuerdo hace muchos años el gobierno peruano se declaró incapaz de luchar contra el narcotráfico y yo me acuerdo que fue un reportaje en New York Times porque dice... no podemos erradicar porque simplemente ¿cómo vamos a hacer desarrollo alternativo? Decían los peruanos, si plantar piña es tan costoso, les cuesta mucho, en cambio para el narcotráfico la coca viene y se la compran ahí mismo. ¿Ya? Entonces este es un problema que merece mayor análisis. Yo creo que en este momento estamos muy permeados por los ataques políticos que se están aprovechando. Merece, digamos, más reflexión, merece más propuestas de ambos lados, oposición, oficialismo, porque al final la sociedad va a ser la que pague, ¿no? Estamos yendo a un descrédito de nuestra política y eso no es bueno para la democracia. Muy bien, muchas gracias, le damos a don Antonio Gómez. De esta manera, amigos, vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con los procesos judiciales que se están encarando en el denominado caso Golpe de Estado 1. Es de conocimiento público que en el caso Golpe de Estado 2 hay una sentencia a la expresidente Yanine Áñez, y en el caso Golpe 1 ya se han estado registrando algunas convocatorias de parte del Ministerio Público. Algunas personalidades del ámbito político, sobre todo de oposición, han estado compareciendo precisamente a la Fiscalía para brindar algunas declaraciones. Unos dicen no voy a declarar nada porque puede utilizarse mi declaración para incriminar a otra persona, pero otros ampliamente, como el expresidente Jorge Quiroga Ramírez, daban cuenta, ¿no es cierto?, de su verdad o de lo que ellos consideran ha ocurrido precisamente el año 2019. ¿Qué se puede destacar sobre este segundo punto, don Manuel Morales? ¿Cómo se ha estado observando la forma? ¿Qué elementos, si se quiere, se pueden tomar como reveladores? Porque se ha ido difundiendo en términos informativos algunos chats del expresidente Quiroga sobre lo que dijo Susana Rivero o la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra. ¿Qué dice usted, don Manuel Morales? Sí, gracias. En realidad, nosotros siempre nos hemos opuesto, ¿no?, a que se vaya a la vía penal cuando se ha hablado de un juicio que tenga que ver con la gestión de la señora Áñez. Se ha hablado de Sencata, de Sacaba, se ha hablado de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, para ser precisos, la vía constitucional establece que el juez natural es el Tribunal Supremo de Justicia, a través de un juicio de responsabilidades que hace una sustanciación, digamos, de la demanda. El Ministerio Público hace la acusación y en la Asamblea Legislativa Plurinacional se acepta
ese pliego de cargo y se va al juicio de responsabilidades. Un juicio de responsabilidades que tendría las características de evaluar toda la gestión de la señora Áñez, o si fuera necesario también un juicio de responsabilidades a la gestión de Evo Morales, porque tanto el informe del grupo de expertos interdisciplinarios GEI ha establecido que ambas gestiones han vulnerado derechos humanos, es decir, durante el año 2019 hasta diciembre, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2019, no solamente pues ha habido personas que han perdido la vida posteriormente al 10, 11 o 12 de noviembre, sino también de manera previa en función a todo el conflicto que se dio. Entonces el MAS tomó una decisión, ¿no? Utilizó a la señora Lidia Patti, una diputada, para que aperture un juicio penal por sedición, conspiración y terrorismo. Y luego este juicio lo han dividido en dos, ¿no? O sea, han ido a complicarlo, a complejizarlo. Y en este juicio número 1, de conspiración, sedición y terrorismo, la acusación específica es al señor Fernando Camacho. Sin embargo, comienzan con una supuesta cómplice, la señora Áñez. Ahora están yendo por los testigos, ¿no? Y seguramente la próxima semana irán por el principal acusado. Medio chistoso, ¿no? Medio raro, rompe la lógica. Y sin embargo, este es un juicio que ni versa sobre un supuesto golpe de Estado, ni versa sobre las masacres que tanto se utilizan en el discurso político del gobierno y del movimiento al socialismo. Entonces, ¿de qué se trata este juicio? El delito de terrorismo, porque la sedición es un tipo penal que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional. El terrorismo constituye un tipo penal en el que tú colocas bombas, organizas grupos para generar protestas, contaminas aguas, secuestras aeronaves. Eso es lo que es el tipo penal. Y en ese caso habrá que ver hasta dónde ese caso, esa tipificación aguanta. Y tenemos que en esta semana se ha concentrado sobre un acto político, que es la reunión de la gente que estuvo en la Universidad Católica. Entonces se ha empezado a intentar investigar si en esa reunión se han sentado las bases para un golpe de Estado, ¿no? Algo que para nosotros es absolutamente absurdo, porque si vemos la realidad, esa ha sido una negociación de pacificación, donde lo primero que se ha intentado resolver es el tema de la evacuación de Evo Morales, como ya exiliado político, refugiado, hacia el país de México. Ahora, es cierto que en esas reuniones ha sido a instancias de la Iglesia Católica. Ellos son los convocantes, han asistido los delegados del MAS, tres diputadas y creo que una ministra, Salvatierra, Rivero y Morales, y ellas prácticamente han exigido en el transcurso de sus intervenciones la necesidad de que se garantice que Evo Morales salga del país sano y salvo, ¿no? Y que se le expida las garantías necesarias para su salida. En ese contexto, no sé pues cómo se podrá de esa sesión hacer una investigación sobre un supuesto golpe de Estado que nunca ha existido. Ahora, el cálculo político puede ser peligroso, ¿no?, para los que están alentando este juicio, porque una cosa es hacerle el juicio a la señora Áñez, aislada, acosada, vulnerada en sus derechos y garantías constitucionales, y otra cosa es hacer un juicio a actores políticos, ¿no? O sea, estamos hablando de por lo menos dos expresidentes, ¿no? No sé, Tuto en su momento, Mesa en su momento, que estarían siendo llevados a este tipo de juicio, pero además una serie de otros personajes que en la vida política, como Camacho, por ejemplo, van a tener la capacidad de defenderse y de generar respuestas y de generar conflictos mayores. Por lo tanto, mi conclusión sobre este tema es que este juicio del golpe 1 sería un juicio por un tema político a una situación política, y que por lo tanto seguimos en la misma matriz de no ir al juicio de responsabilidades, que es el que puede velar y sancionar todo el cúmulo, el conjunto de la gestión gubernamental,
en el que si hubiera habido excesos, delitos, etcétera, todas ellas son parte pues de un solo pliego acusatorio y se evalúa la gestión desde el primer día hasta el último día. Y si hubiese personas que durante la gestión de años hubieran cometido delitos siendo funcionarios incluso de menor jerarquía, son subsumidos, ¿no?, a la causa mayor, y la sentencia la otorga el Tribunal Supremo de Justicia y es una sentencia para todos. El gobierno y algunos medios hablan de un juicio de privilegio, o sea, dan a entender como si un juicio de responsabilidades sería unas vacaciones pagadas, ¿no?, donde las personas no estarían siendo procesadas, y no es cierto. Acuérdense del juicio de García Mesa. Lo que pasa es que en un juicio de responsabilidades no necesariamente habría la detención preventiva, y eso es lo que el MAS no quiere. No quiere soltarla a la señora Áñez, todas las personas que están siendo citadas y algunos que van a ser detenidos bajo esta norma de la detención preventiva, es lo que el gobierno no quiere soltar, porque es un juicio no solamente político, sino es un juicio que se ha convertido en un arma, ¿no?, para arrinconar a la oposición, para continuar con esta persecución, y es lo que nosotros hemos estado denunciando y es a lo que nos oponemos. No nos oponemos a que exista investigaciones, a que exista un juicio justo, pero que se haga con el debido procedimiento. Ahora, como les digo, es un juicio tan engorroso que probablemente los siguientes actos procesales van a generar más bien más certezas de que en Bolivia evidentemente no hubo un golpe de Estado, y que la situación de que hubo un fraude, una posterior renuncia, un vacío de poder y luego el alejamiento de Evo Morales es lo que finalmente va a quedar con mayor evidencia histórica. Esa es la situación que yo podría inicialmente dar sobre este tema. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice usted, don Marcelo Silva, en este segundo punto? ¿Qué se puede rescatar? Complejo. A ver, complejo por lo siguiente, ¿no?, por dos razones. A ver, la primera, el juicio golpe 2, ¿no?, estaba marcado en una esencialidad de racionalidad, y esa esencialidad de racionalidad es la responsabilidad absoluta y personal que tenía la señora Yanine Áñez al desobedecer la Constitución Política del Estado y las leyes, ¿no? Ese era el tema central, es decir, incumplimiento de deberes. Al haberse autoproclamado ahí en la testera de la Cámara del ex Congreso Nacional, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el ex edificio, ahí habría vulnerado la Constitución Política del Estado, había incumplido las normas, las leyes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, indiscutiblemente ahí creo que ha habido un silencio cómplice absolutamente de todos, ¿no?, en el sentido de decir, sí, la señora se autoproclamó, sí, al final ha desconocido el reglamento, ha desconocido la Constitución, ¿verdad? Es un elemento que indudablemente tendrá que asumir como responsabilidad, ¿no? Esa era la centralidad del proceso del juicio golpe 2. El golpe 1 tiene otra temática mucho más compleja, y el golpe 1 habla sobre figuras que, bueno, en algunos casos ya han sido sacadas del orden jurídico por el Tribunal Constitucional, pero que también merecen una lectura contextual, y eso complica más las cosas, ¿no? Complica más las cosas. Porque acá se están hablando de hechos políticos que además son suscitados con tiempo y donde participan varios actores políticos, no solamente uno, ¿no? Terrorismo, conspiración, etcétera, etcétera. No son actos que se los realiza de la noche a la mañana, ¿no? Son un proceso largo, ¿no? Y generalmente participan varias personas. En este proceso, que se ancla básicamente en la reunión que se tuvo en la Universidad Católica Boliviana, donde participaron varios personajes, hubieron personajes de todos los lados, y eso complica todavía mayor la cosa, ¿no? Es decir, y hoy día empiezan a aparecer declaraciones, ¿no?, que indudablemente ponen en todavía mucho más complicación el contexto. Es decir, primero,
hubo renuncias. ¿Por qué hubo renuncias? ¿Quién mandó a dar las renuncias? ¿Cuál era la finalidad de las renuncias? ¿Quién convocó esa reunión? ¿La convocó el grupo que estaba ahí haciendo algún tipo de acción terrorista? ¿La convocó en ese entonces el movimiento al socialismo? ¿No la convocó? Se está diciendo que lo suplicaron, no suplicaron. Están empezando a circular chats donde indudablemente hay cosas absolutamente distintas, ¿no? La Iglesia Católica, la Unión Europea estaban en un afán golpista, desestabilizador. Los organismos internacionales que participaron en esas reuniones y en el ámbito de pacificación estaban en eso. ¿Cuál fue el papel realmente de Camacho? No lo fue. Fue el hombre que amarró y articuló esto. ¿Por qué? ¿Cuál fue la finalidad? Es decir, salvar la vida de Evo Morales. No importa que se escape, ¿no? Que se vaya, pero que salvarle la vida. Es decir, se complica. Insisto, en el caso Golpe 2 había una cabeza de turco perfecta, y esa cabeza de turco perfecta era Yanine Áñez. Yanine era la que era responsable de haber hecho el incumplimiento de deberes y además desobedecido la Constitución Política del Estado de la Ley. El caso Golpe 1 estudia contextos, y en el contexto pues es indudable mencionar a la señora Salvatierra, a la señora Rivero, al señor Evo Morales, al señor Arro García Linera, no poner ahí a los actores, por qué Héctor Arce llama a Samuel Doria Medina, quién convoca, quién les pide que vayan si no fue un exministro de Evo Morales. Es decir, hay comunicaciones con... La cosa es mucho más compleja, ¿no? Mucho más compleja. Entonces, además, en el escenario ya entran, y yo los he visto con un entusiasmo además inusitado estos días, ¿no? Viejos líderes políticos que estaban buscando micrófono y cámara, ¿no? O sea, se nota ahí. Yo lo he visto a Jorge Quiroga, pues, completamente excitado, ¿no? Le han dado micrófono, le han dado otra vez cámara, ¿no? Y el tipo ha ido y se ha explayado, y ha dicho lo que ha querido, y ha explicado, y ha dicho lo otro. Y Doria Medina igual en el tema de la declaración, es decir, exactamente eso. Es que ya son duchos, permítame, ya son cuerús. No sé cuántos juicios ha recibido Tuto Quiroga durante estos últimos años. Ya tiene un cuero pues así grande, ¿verdad? Entonces, que le hagan uno más, ¿verdad? Es darle cancha, es volverlo a dar el protagonismo, y además permitir que Quiroga ahí lance también unos dardos y unos misiles, ¿no? A mí me da la impresión de que esto se complica por una de estas razones. Insisto, ya tienes que estudiar el contexto, ahí ya no la responsabilidad únicamente personal, el contexto, ahí tienes que armar una historia, tienes que establecer muy bien la historia donde es confusa, ¿no? Y segundo, estás ya actuando con organismos internacionales, líderes políticos que tienen una larga trayectoria. Lo segundo, que hace más complicado el tema, que me temo, por lo que he visto en algunas declaraciones también, de que este temita también está queriendo ser instrumentalizado entre las facciones del mismo movimiento al socialismo. Y eso me parece también muy interesante. Es decir, ya hemos visto ahí, ¿verdad?, insinuaciones y acusaciones de ciertos niveles que dicen: estos han sido traidores, ¿cómo se han podido reunir con estos otros? Claro, estos no, estos el otro, y estos acá, y estos no deberían estar, y estos deberían ser expulsados, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Es tan dura este momento de tensionamiento dentro del MAS, que incluso este tema, me temo, podría ser instrumentalizado para que una facción del MAS pueda afectar a la otra fracción, ¿no? Es decir, ahí me da la impresión de que ahí habrá que ver cómo lo maneja el movimiento al socialismo, cómo se maneja el tema discursivo, el manejo de imaginario colectivo, pero probablemente salgan a flotar algunas responsabilidades que no sean necesariamente jurídicas, pero que sí sean políticas. Lo que sucedió en Bolivia en octubre y en noviembre del 2019 no solamente sucedió porque la oposición política era brillante, era magnífica, era
genial, tenía unos líderes inagotables, lo cual, por supuesto, no te estoy siendo sarcástico, no los tenía para nada, para nada. Y vemos cómo terminó además el gobierno de transición en la más absoluta miseria y pobreza y la cuestión más desastrosa, que enterró, creo yo, a una generación política definitivamente. Fue por errores propios también lo que sucedió en octubre y noviembre del 2019. Y ahí me da la impresión que este casito podría reflotar a esos culpables de los errores propios e internos y de esos errores políticos que llevaron indiscutiblemente a abrir grietas a eso que en su momento parecía intocable, inconmovible, como era el poder de Evo Morales y el movimiento socialismo. Entonces, por esas dos cosas, me parece que el caso puede convertirse complejo y seguramente nos va a dar mucha, pero mucha más tela que cortar en los próximos días. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Le damos la palabra a don Antonio Gómez para que dé cuenta también de este segundo punto del programa. Adelante. Yo quiero comenzar preguntándome qué nos estamos jugando con estos juicios, o sea, y con llamarles golpe de Estado, o interrupción constitucional o tolerancia. Yo pienso que nos estamos jugando la solidez del Estado de Derecho. Podemos cerrar los ojos y decir, Evo renunció, había que poner a alguien, había vacío de poder y estaba ahí y más bien se echó cargo. Deberíamos haberle agradecido, ¿no? ¿Por qué la condenan a la pobre ahora, digamos, por haber hecho eso, digamos? Pero yo pienso que eso sería muy peligroso porque estaríamos cerrando, digamos, los ojos a un episodio histórico que es inédito desde 1982. O sea, es la primera vez que hay una sucesión presidencial donde no está el voto por el lado. Y donde una sucesión presidencial que está fuera de la ley y que está fuera del reglamento. ¿Ya? Porque la sucesión que hubo de Mesa, Rodríguez Belcé estaban dentro de la Constitución de ese entonces. Y en este momento no hay. Y por primera vez, y no me queda a mí, no se me puede borrar de la cabeza, que un militar le esté imponiendo la banda presidencial a una mandataria. O sea, no se dio desde 1982. Por primera vez en un Estado laico, 2009, gente que se vanagloria de entrar con la Biblia y mostrar la Biblia así directamente desde el balcón del Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, parece que nos hubiéramos olvidado. Ya esas cosas han pasado realmente. Y han tenido actores que las han instrumentalizado. O sea, yo creo más bien, además, Marcelo, que ha habido, no todos geniales, tienes toda la razón, pero ha habido actores muy lúcidos en toda esta conspiración que ha habido, porque eso ya se veía venir. Ya, y había todo un montaje. Yo vivía en Cochabamba en esa época y me ha tocado ir como un mes al trabajo a pie. Yo he visto los operativos que tenían y había financiamiento, había plata para mantener las barricadas y había grupos de choque que estaban alimentados, que estaban pagados, que tenían vales de gasolina, ¿ya? Y la policía desapareció. No había policía en Cochabamba. Se han contado 600 motos que pasaban, hacían lo que querían, si te interponías en su paso te atropellaban y no había nadie que te defienda. Y ha habido una cosa grave todavía, un retiro de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y nos han dejado a nuestra suerte. Yo no estoy porque algún líder se quede por siempre, que lo vuelvan a reelegir, no. Pero vayámonos a lo que ha pasado ahí. Y ha habido una cosa más grave todavía. Ha habido 37 muertos y 1000 perseguidos. Si no, yo lo comentaría muy alegremente, pero comentemos esto, comencemos el otro. Entonces, esa es una herida por estas cosas, ¿ya? Y aquí nos estamos jugando que eso no tiene que volver a pasar. No tiene que volver a pasar ni en la manera en cómo se ha logrado, ni en la manera que viene el gobierno después. Porque era un gobierno completamente arbitrario. Y la policía era completamente arbitraria. ¿Ya? Porque la policía en época donde hay una dictadura se engrandece, parece que volvieran más autoritarios todavía, digamos, ¿no? Y eso les ha costado salir de ahí. Entonces yo creo que en estos dos juicios podemos discutir de su instrumentación, de su juridicidad, de su pertinencia, pero se está juzgando. Aquí hubo una interrupción constitucional llamada golpe de Estado, que ha sido preparada o no. ¿Por qué actores? Complejo, tienes toda la razón, y tú también tienes toda la razón.
son actores políticos muy hábiles y puede que lo aprovechen y puede que se vuelva, digamos, una marea de donde sea muy difícil salir. Pero yo digo, por eso la vamos a dejar. O sea, un juicio no se hace porque alguien es poderoso o no poderoso, por lo menos no debería ser así, sino un juicio debería hacerse porque es pertinente, sin obviar, por supuesto, el juicio de responsabilidades que viene por todos los actos de después, ¿no? Yo me acuerdo todavía, no sé si ustedes se han olvidado, el novio de la hija de la presidenta, de científico comprando respiradores que nunca se van a utilizar y que nunca sabemos dónde están. ¿Ya? Me acuerdo del ministro Murillo diciendo, no puedo controlar el narcotráfico, no puedo lamentablemente controlar las avionetas. Me acuerdo de ese ministro mostrándonos a todos, ¿ya? Aquí están las esposas para meterlos presos, ¿ya? Me acuerdo del ministro de Defensa diciéndole, si usted le hace reaccionar a este militar, lo hace desaparecer en 10 segundos. El ministro de Defensa, obvio se disculpó después, pero ya lo dijo. O sea, ya lo dijo. Eso no puede volver a pasar, en mi opinión. Sea quien gobierne, se vaya al MAS, lleguen otros partidos, las consecuencias políticas que tú has mencionado, que se entierra una generación, ¿no? Que se enreda, se empiezan a pelear entre ellos. Pero yo creo que estos juicios son la ocasión de mostrar cómo se llega al poder, quiénes lo hacen, quiénes han aprovechado de ese momento, sin que eso obste o sin que eso implique que después los actos de gobierno tengan que ser juzgados en un juicio de responsabilidades. Ya veremos si se llegan a los 2/3, todo lo demás. Pero ha habido actores ahí que no pueden entrar en un juicio de responsabilidades. O sea, por ejemplo, el señor Jorge Quiroga. ¿Quién le dio potestad a él para decidir y hablar con las Fuerzas Armadas que salía o no salía un avión, así sea avioneta? ¿Quién le dio? ¿Quién lo nombró? ¿Quién le dijo, usted tiene la potestad, usted puede hacerlo? Ahora que él diga, no, es que me han mandado un chat y por eso yo he ido para ayudar. Señor Jorge Quiroga, ¿no ha sido usted ministro a los 27 años? ¿No ha sido usted vicepresidente? ¿No ha sido usted presidente de Bolivia? ¿No es usted miembro de las élites educadas cochabambinas? ¿No es alguien que no sabe la consecuencia legal de sus actos? ¿Ya? Entonces, y si nosotros no cerramos este proceso, va a quedar una herida abierta. Porque, repito, aquí ha habido gente que ha muerto, ha habido gente reprimida, con razón, sin razón, o sea, no creo que se lo hayan merecido, ¿no? Pero necesitamos este espacio donde se discuta, se verifique todo, y eso no puede ser juicio de responsabilidad, porque eso viene después. ¿Por qué tenía que hacerse esa reunión en la Iglesia Católica? ¿No le correspondía al Congreso decidir? ¿Para qué estaba el Congreso ahí? ¿No hemos dejado de ser Estado laico el 2009? O sea, ¿por qué? ¿Ya? Y todas esas preguntas, yo no me las puedo responder todavía. Espero que varias de ellas sean respondidas en estos procesos. No sé si se logrará hacerlo, porque como ustedes han dicho, es bien complejo, son gente con poder a la que se va a juzgar y que no se va a quedar así nomás. O sea, son hábiles, como tú has dicho, tienen un cuero de quirquincho. Tal vez les estemos dando palestra política, como tú estás diciendo, ¿ya? Ojalá, pero aquí la gente humilde que ha sufrido también tiene su lugar. La gente que no puede llegar a que tal vez ni siquiera la política, que tal vez ha salido a reclamar, ¿ya? Pero necesitamos nosotros ese esclarecimiento, en mi opinión. Muy bien, tenemos algo de tiempo, vamos a hacer una segunda ronda en este segundo punto, brevemente, 3 minutos, simplemente para completar algunas ideas. Quisiera hacer referencia también adicionalmente, don Manuel Morales, don Marcelo Silva, también don Antonio Gómez, a lo que ha surgido, ¿no es cierto?, de parte del expresidente Quiroga cuando dice que hay más de 70 leyes vigentes aún, lo que estarían de alguna forma ratificando la constitucionalidad del gobierno de Yanine Áñez, independientemente de lo que haya hecho posteriormente en su gestión, en su periodo, bueno, durante su gobierno, que todos coinciden de que debe ser juzgada por los excesos y por todo lo que se hubiese cometido. Pero cuando se habla de la constitucionalidad o no, hay elementos como para considerar, por ejemplo, la vigencia de estas 70 leyes aún, don Manuel Morales. Sí, antes de entrar a eso, yo creo que nos falta todavía mucha conciencia, ¿no?, de lo que ha pasado en el 2019 y mayor responsabilidad también, ¿no? Si ahorita ustedes me preguntarían si he salido a las marchas por defender la democracia frente al fraude y si lo volvería a hacer, yo digo sí. Y si alguien me preguntaría en este momento, Antonio, ¿no?, si tú estás de acuerdo con las reuniones que hubo en la Católica
y los resultados que se obtuvieron, yo digo sí, estoy de acuerdo, porque ahí no se ha generado un golpe de Estado. Un golpe de Estado es algo mucho más complejo, ¿no? Lo que se ha generado es un proceso que le ha dado la posibilidad a Evo Morales de salir con vida del país, y le ha dado la posibilidad de un consenso, que fue que se convoque a nuevas elecciones, que exista un gobierno transitorio y que pueda haber nuevas elecciones. Y estoy tan convencido de esto que yo celebro que Luis Arce sea presidente con el 55%, porque ese ha sido el resultado de este proceso. Poner, digamos, ejemplos, demandas, que murió gente, que sufrió, podrían venir de ambos lados, ¿no? O sea, con suficientes datos. Lo que sí está mal planteado, Antonio, es la vara con la que se quiere medir una situación histórica compleja donde nos hemos enfrentado los bolivianos. Y evidentemente Evo Morales, el gobierno del MAS, ha sido uno de los principales causantes de la crisis del 2019. Y para mí, lo tengo absolutamente claro, el 2019 ha habido un levantamiento popular, ha habido una insurgencia de las clases medias, que nos hemos hartado de apoyar gobiernos, que nos hemos hartado de pensar que o lo obrero o los indígenas es lo máximo, que hemos aprendido a pensar con nuestra propia cabeza, y hemos salido a las calles a movilizarnos durante 21 días. Que habrá habido excesos, que para alguna gente el hecho que la gente se suba a motos y salga a defender la democracia es racismo, bueno, es su interpretación. Entonces, creo que no tenemos mucha conciencia de lo que ha sucedido en esa reunión y el resultado que se ha obtenido. Pongámonos el ejemplo de que no hubiera habido esa reunión. ¿Ustedes creen que Evo Morales hubiera salido del Chapare, de Chimoré, a algún país vecino? Pongámonos el caso de que ese no hubiera sido el problema. Pongámonos el caso de que Evo Morales se hubiera quedado como presidente. Ya estábamos en noviembre, ¿no? Él, el 10 de noviembre, descabeza sin tener competencia al Tribunal Supremo Electoral. Le dice, ya, están fuera, los vamos a procesar. Lanchipa, por favor, júzguelos. ¿Qué hubiera pasado? Diciembre, enero, el 22 de enero Evo Morales tenía que entregar el gobierno a su sucesor emergente de las urnas. ¿A quién hubiera entregado? Hubiera podido convocar un nuevo Tribunal Supremo Electoral, convocar nuevas elecciones. No se imaginan lo que nos hemos hablado. Ahí sí hubiera habido guerra civil. Por eso yo digo, no tenemos plena conciencia que lo que se hizo en la Universidad Católica, ese acuerdo y los posteriores acuerdos, generaron un proceso natural que devino en lo de Luis Arce, y ahí viene lo de, no solamente las leyes. La señora Áñez ha gobernado con un parlamento que tenía 2/3 el MAS, o sea, el principal poder del Estado estaba controlado por el MAS. Que la policía, el poder judicial se da la vuelta, se acomoda al poder más fuerte, eso lo hemos visto con Murillo, tristemente, como la policía ha salido a reprimir a la gente del MAS como perros enfurecidos, porque esa es la esencia a veces de la policía, ponerse al servicio del gobierno, ser su mastín para acosar al opositor. Entonces yo pienso que es muy peligroso lo que el MAS está haciendo, ¿no? No va al juicio de responsabilidades, está instaurando estos juicios penales que no le van a dar resultado, y si quieren acabar con la oposición, cuidado con que estén generando el nacimiento de nuevas fuerzas políticas, porque finalmente los opositores también están cumpliendo un ciclo, pero necesariamente va a surgir, en política sucede eso, una fuerza ciudadana democrática que sí lo va a reemplazar al MAS, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice don Marcelo Silva? Brevemente. A ver, separar nuevamente, ¿no? Ser muy puntual. Caso golpe 1, el contexto, ¿no? ¿Cuál fue ese contexto en el cual se generaron los acontecimientos de octubre y noviembre del 2019? ¿Quiénes participaron? Hubo terrorismo, hubo una acción conspiratoria, etcétera, 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 etcétera. Esos son elementos donde no solamente hay una cabeza, hay una responsabilidad de una gran cantidad de actores. Y estoy plenamente de acuerdo con Antonio, ojalá la justicia, soy pesimista, pero
ojalá la justicia pueda establecer cuál es la responsabilidad de ese momento de tanto vacío de poder que vivió el país, ¿no? ¿Cuál es el grado de responsabilidad del señor Camacho, del señor Quiroga, del señor Doria Medina, del señor Mesa, del señor Evo Morales, del señor Álvaro García Linera, de la señora Susana Rivera, de la señora Adriana Salvatierra y de todos los que participaron ahí, ¿no? Es decir, eso, ojalá la justicia pueda decir, no, señores, estos fueron los que participaron y este tiene esta responsabilidad, este dio esta orden, este otro, este participó, este llamó, este se reunió con las Fuerzas Armadas, con la policía, etcétera, 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 para aclarar un hecho histórico que me parece fundamental. Caso Golpe 2. La responsabilidad absoluta de Yanine Áñez en el sentido de tomar determinaciones que estaban reñidas con la ley y la constitución política del Estado al haberse autoproclamado como presidenta del Estado. Hay una sentencia y ahí que puede ser indudablemente apelada, que puede ser, pero ya hay una sentencia al respecto. Tercera parte, Sencata sacaba el desastroso y yo diría demencial gobierno que en algún momento tuvo Yanine Áñez, especialmente a la cabeza del Rasputín del régimen, que era Murillo, ¿no? Siempre lo he dicho acá, ¿verdad? Eso tiene que ir a un juicio de responsabilidades. Es inevitable, ¿verdad? Es inevitable, ¿no? Entonces, ojo, no confundamos, ¿no? Estos dos juicios no están resarciendo lo de Sencata y Sacaba. Cuidado. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver con lo uno con lo otro, ¿no? Es decir, las víctimas de Sencata y Sacaba, con el caso Golpe 1 y el caso Golpe 2, no están encontrando justicia, no están encontrando esclarecimiento de los hechos, no están encontrando a los verdaderos culpables, ¿no? Bajo la justicia de quienes han sido los promotores, ¿no? ¿Es importante que estos tres vayan? ¿Los tres? Sí, importantísimo y central, para que nunca más, y en esto comparto plenamente con Antonio, sucedan cosas en este país que no deberían suceder, y nunca más la lógica del rupturismo exista. Pero no solamente el ámbito formal, ¿no? Nunca más alguien en este país se atreva a desconocer el resultado de una votación popular. Nunca más, ojalá que nunca más, ¿no? Que lo que diga las urnas sea realmente el efecto de la decisión soberana del pueblo y nadie más quiera torcerla en el ámbito de una decisión personal y unilateral. Y en Bolivia, a mi criterio, el proceso de rupturismo de las tradiciones democráticas y del orden democrático comienza el 21 de febrero del 2016, cuando una votación popular respetada históricamente en el país es desobedecida y es tratada de dar la vuelta. Ahí comienza el rupturismo. Yo siempre digo, todo lo que viene después es abrir las puertas al diablo. Todo lo demás era abrir las puertas al diablo, ¿no? Ya se había roto ese principio, ese candado fundamental que era respetar el voto popular, y luego vienen los desórdenes, viene Camacho, que mi papá habló con los militares, que esto, que el otro, que alguien que se proclama y se autoproclama, y todo lo demás. Todo lo que viene después nunca más tiene que suceder. No puede haber alguien que se proclame ahí, no pueden haber muertes como las que hubieron en Sacaba, en Sencata, pero tampoco puede haber alguien, de verdad, que se atreva en algún momento o se le pase por la cabeza decir que el voto popular no vale o no sirve. Creo que esos son los elementos de elección más importantes que debemos tener en este conglomerado de hechos históricos. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Para completar este segundo punto, don Antonio Gómez. Gracias. Tengo esperanza, porque a pesar de que no pensamos diferente y no tendríamos por qué pensar diferente, podemos tener puntos en coincidencia, ¿no? No me gusta reflexionar sobre lo que podría haber pasado si no se hace esto, todo lo demás, porque es entrar en mucha especulación. Pero una cosa nomás quiero decir, Manuel: se debería haber dejado actuar al Congreso, sea el resultado que sea, y esa vía, ¿no? Que se elija una
presidente del Senado o de diputados por la vía congresal y que asuma la presidencia y se haga todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ya hemos dicho mucho sobre eso. En cuanto a, quiero concluir, no extenderme mucho, he empezado hablando del Estado de Derecho, ¿no? O sea, nosotros venimos al poder, somos mandatarios, porque nos han un mandato, producto del voto popular, eso engendra responsabilidades, eso no hay que desconocer. Yo creo que esa tiene que ser la lección fundamental. Si esto va a servir para algo, no va a ser simplemente para darle la razón a alguien y decir, yo tuve la razón, te gané, cállate, ¿no? O sea, no tiene que ser eso, tiene que ser, yo creo más o menos en lo que ha dicho Marcelo, en ese sentido, ¿no? La democracia tiene que respetarse. Ya, está bien que tengamos diferencias, está bien que no estemos de acuerdo, o sea, el disenso tiene que ser parte de la sociedad, el disenso tiene que ser algo aceptado y tiene que ser visto no como algo malo, sino como algo bueno. Ya tendremos consensos fundamentales, digamos, ¿no? Respetar el Estado de Derecho, derechos humanos, todo lo demás, pero necesitamos el disenso. Ya, y han dicho también de la oposición, yo echo de menos una buena oposición. O sea, quisiera una oposición que no solo se oponga, sino haga propuestas alternas, digamos, a las leyes, que me digan, es una nueva forma de ver la economía, es una nueva forma de ver la sociedad, es una nueva forma de administrar las cosas, ¿no? Y hace falta, para que una democracia sea saludable, hace falta una buena oposición, y eso nos está faltando también. Muy bien, le agradecemos a don Antonio Gómez. Rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con el proceso de selección y elección del nuevo Contralor del Estado boliviano. Hasta ayer viernes se ha concluido con una etapa para la presentación de documentos. Distintos profesionales del área que se requiere debían presentar sus documentos y habilitarse posteriormente de manera oficial ya como postulantes. Muy poca gente, según los datos que se han conocido, se ha presentado comparados con otros procesos de elección de otras autoridades. Pero ¿qué decir frente a este tema de manera integral, de manera global a nuestros invitados? Por la premura del tiempo vamos a utilizar, por favor, a lo sumo 4 minutos por participación. ¿Qué dice sobre este último punto don Manuel Morales? Sí, gracias. Claro, dentro de todas las reflexiones que hacemos es importante unir también la teoría con la práctica, ¿no? Si hablamos de respeto al Estado de Derecho, a la democracia, ¿no? Todos los discursos que nos sirven, digamos, para articularnos como personas o como proyectos. Lo que nos ha llamado poderosamente la atención es que el presidente Luis Arce ha nombrado interinamente a la señora Nora Mamani, estando en curso un proceso de convocatoria a Contralor, fallido, no, pero finalmente la Asamblea Legislativa ha perdido el tiempo sacando una convocatoria. El presidente Luis Arce vulnera la ley 381, ¿no?, que está en concordancia con la Constitución Política del Estado, que señala que el Contralor debe ser electo por 2/3, de manera pública, contradictoria, a través de un proceso. Y lo que nosotros hemos sacado un comunicado como CONADE es, le estamos solicitando a los representantes, a la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que salga a defender su ley, la 381, porque si vas a hacer una ley y el presidente no la respeta, entonces ¿para qué haces leyes? O sea, ¿para qué está el Parlamento si no defiende su propia norma? ¿O no está en vigencia la 381? Es la pregunta que yo me hago. Es una ley de 2013 que establece que el Contralor tiene que ser electo, como dice la Constitución, por 2/3. Ahora, el otro tema es que hay un proceso fallido con la elección del defensor o defensora del pueblo, donde todo lo que se pregona, todo lo tan bonito que se habla, ¿no?, del Estado de Derecho, de acuerdos, consensos, no pasa nada. Las 3 fuerzas políticas en el Parlamento, no hay 2/3 y punto, no hay acuerdo posible, y se está poniendo en riesgo la institucionalización. Claro, una vez un comentarista me dijo, pero hay pues la institución, pues ¿qué dices? Se está desinstitucionalizando. Si existe la institución, no, existe la institución, pero se la está tirando a la borda, ¿no? Entonces, en el caso del Contralor, no creo que, si no hay los 2/3 y no hay la posibilidad, no hay el procedimiento entre las 3 bancadas de ponerse de acuerdo, va a ser un tema fallido. Pero el presidente
va a querer salirse con su gusto de tener un contralor interino vulnerando la 381 y la misma Constitución. Puede ser objeto de un juicio de responsabilidades. Puede ser objeto porque está vulnerando de manera flagrante una norma. Y cuando alguien, un funcionario público, vulnera una norma, está cometiendo un delito. No será juzgado ahora, en este Parlamento, en el siguiente. Pero el presidente Luis Arce está yendo por la vía de la ilegalidad. Y por eso, tanto discurso tan bonito, pero en los hechos se actúa de otra manera. Muy bien. ¿Qué dice usted, don Marcelo Silva? El tema del contralor, medio complicado, ¿no? También no hay los 2/3, difícilmente se puede llegar a un buen término. Bueno, en mi conocido sarcasmo, José Luis, les deseo mucho éxito a la Asamblea Legislativa Plurinacional en la elección del Contralor. No, ya me he cansado de explicar, y lo hemos hecho también en esta mesa, que las condiciones para elegir autoridades no pasan simplemente por barajear nombres, que se presenten currículums, que se cumplan procedimientos y demás, como si fuese la gran cosa y descubrimiento del mundo. Por favor, ¿no? Ya estamos viejos para esas parodias. El momento en que se desee institucionalizar el país, y eso significa darle vitalidad a ciertas instituciones que de alguna manera hacen un check and balance, o que hacen una especie de control dentro del mismo marco de la institucionalidad, se tienen que hacer acuerdos como el que Bolivia vivió en 1992, ¿no? Eso significa que se creen primero las condiciones necesarias para que esas instituciones funcionen. No solamente se elijan nombres y hombres o mujeres en el ámbito de como si fuese una gran cosa, ¿no? Es necesario, indudablemente, si esto se quiere que funcione, llegar a acuerdos del más alto nivel, en el sentido de decir, a ver, bueno, vamos a elegir un defensor del pueblo, pues démosle las condiciones primero, antes de ver quién va a ser, de que el defensor del pueblo cumpla las funciones del defensor del pueblo, ¿no? Y esto es a todos los niveles, ¿no? Antonio lo decía muy bien. El poder político no solamente está concentrado en el gobierno central, hay gobiernos subnacionales también, ¿no? Y es muy necesario que estos partidos políticos que tienen ahí esas instancias también hagan en algún momento, dimensionen el hecho de que necesitan un defensor del pueblo que también haga contrapeso contra a veces abusos que cometen gobernaciones, alcaldías, funcionarios públicos, que eso no necesariamente son del partido de gobierno, ¿no? Para el partido gobierno peor todavía, ¿no? Un buen defensor del pueblo pues es una piedra en el zapato. Además es su vocación, para eso está llamado a la constitución política del Estado. No es para que sea su cuate, su amigo, su parte, es para que lo controle, es para que le pida que se rinda cuentas en relación al tema de derechos humanos, ¿no? Alguien decía, no, el defensor del pueblo siempre tiene que actuar con imparcialidad. El defensor del pueblo no es un juez, es un defensor, ¿no? Es un defensor. Su esencia es defender al ciudadano contra quienes, contra el abuso del poder político. El defensor del pueblo siempre va a tener que tomar posición, ¿verdad? Eso es lo que va a tener que hacer, es defender al ciudadano en contra de los abusos del poder político. El momento en que comprendamos eso y le dotemos nuevamente a la Defensoría del Pueblo de la posibilidad de que pueda realizar ese trabajo, entonces ahí nos podremos sentar y barajar nombres, ¿no? Y ver qué personalidades, además que sí, seguramente personalidades, gente que conoce, gente que puede tener un reconocimiento social o no, ¿verdad? Que tenga un gran trabajo profesional. Se presentan esas postulaciones y sobre eso indudablemente se elegirá al mejor. Pero no es al revés, no es pidiendo currículums y esos currículums luego eligiéndolos y acusándolos. Lo mismo pasa con el Contralor, ¿no? Es lo mismo, estamos esperando y hemos esperado que se cumpla el plazo, veremos quiénes son. Pobrecitos los compañeros que se han presentado, ¿no? Ahí sus nombres van a ser barajados, van a ser vituperados, van a decir, este del MAS, este ha sido funcionario público, este ha sido así, este ha sido allá, les van a hacer una endoscopía probablemente, ¿no? De su vida, ha hecho esto, no ha hecho el otro, probablemente para nada, ¿no?
para nada porque ese proceso quede absolutamente trunco. Además, el presidente Arce ya se ha curado en sano, es lo que ha hecho el presidente Arce al nombrar a la Contralor Interior. Se ha curado en sano, a mí no me molesten, tómense el tiempo que quieran, las instrucciones que dio, yo no puedo estar sin Contralor, ¿verdad? Así que veamos ese tema. Me preocupa, y cierro con esto, que esta dinámica de ensayos sin resultados tiene que acabar, porque, y otra vez yo con los tiempos, ¿no? El próximo año el país tiene que enfrentar un proceso durísimo, donde no hay postergaciones posibles, y es la selección de autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional que tiene que hacer la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3. Ay, esa me parece que sí va a ser la prueba de fuego, y con los intentos y ensayos vanos que estamos teniendo, no soy muy optimista, no sé cómo podrá terminar eso al final. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Para finalizar, le damos la palabra a don Antonio Gómez, haciendo referencia también al último punto del programa. Gracias. Voy a comenzar por lo último que acaba de decir Marcelo, que el presidente se ha curado en sano, ¿no? Ya visto ya cómo venía. Me he tomado la molestia de leer el artículo. Se basa en 2 sentencias constitucionales, la 129 y la 218, que le facultan a elegir a alguien interinamente mientras no haya otro, digamos, ¿no? Tal vez eso sirve para la argumentación que habla Manuel. Pero no quiero ir ahí, no voy a hablar del defensor porque creo que lo ha hecho muy bien Marcelo, sino del Contralor. O sea, no podemos estar sin Contralor. ¿Por qué? En Cochabamba, van a disculpar que hable de Cochabamba porque vengo de ahí ya, ha habido un caso de corrupción tremendo con las mochilas, no sé si se acuerdan, ya. Y ahí la intervención de la Contraloría ha sido esencial, porque ha sido gracias a la intervención de la Contraloría que se ha podido sacar a la luz todos esos procesos. Si el defensor tiene que ser defensor del pueblo, el Contralor tiene que ser la mosca en la oreja de todos los funcionarios públicos. Entonces es un cargo fundamental. O sea, sin Contralor no hay fiscalización, o por lo menos sin Contralor no hay fiscalización buena, ¿no? Y yo me acuerdo de lo que estaba hablando, en 1992, nos enfrentábamos a una situación muy parecida cuando parecía que no podía haber peor corte electoral. ¿Se acuerdan de la banda de los 4, que le hicieron ganar a Jaime Paz Zamora? Oscar ahí se inventó el triple empate, ya, y pasaron cosas que tal vez nos hemos olvidado, ya se lo eligió al tercero, pero con el candidato a vicepresidente del segundo, digamos, algo que no estaba previsto tampoco en las leyes, pero en esa época nadie dijo nada, ya, y se logró un acuerdo para elegir a Huáscar Cajías como presidente de la Corte Nacional Electoral, que pacificó en ese momento las elecciones, ¿no? Toda la Corte, en realidad. ¿No? Todo, no, claro, estaban Jorge Lazarte, Iván Guzmán de Roca. Claro, era una corte prestigiosa que se llegó a un acuerdo. Ya, y ahí coincido plenamente, tiene que haber un acuerdo político. Porque la excepción no tiene que seguir siendo la excepción, o sea, volveremos al cauce ya. Se ha elegido ahorita Contralor, tiene la sentencia constitucional, no sé si se enfrentará a juicios de responsabilidades, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es si vamos a seguir en esta lógica de enfrentarnos, de no lograr los 2/3, y lo que dice es muy importante, Marcelo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando haya que elegir Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional define qué se aplica o qué no se aplica. O sea, tiene que ser gente en la que confiemos todos, cuyo juicio sea inapelable, pues, porque además son inapelables, digo, ¿no? Entonces, pero ahí yo pienso que o nos aplazamos como clase política o sacamos todavía un respiro. Yo no quiero ser sarcástico, o sea, quiero creer todavía en la democracia, quiero creer en el gobierno, quiero creer inclusive en la oposición, ya, que van a dejar un rato su ataque y van a decir nos pondremos de acuerdo. Si eso hemos logrado, con toda esta crisis que hemos pasado estos 2 años, con las crisis que todavía seguimos llevando, yo pienso que vamos a tener por lo menos posibilidad para alguito de esperanza, ¿no? Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al representante del CONADE, don Manuel Morales,
a don Marcelo Silva como politólogo, a don Antonio Gómez, primera vez que participa del programa, bienvenido, como politólogo y comunicador. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana, que además estaremos bordeando los 50 años dentro de una semana con Panamericana al servicio de nuestro país. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.